Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. Este es un tutorial un poco especial. Es una actualización de uno de mis productos de pago, el tutorial para dibujar desde la imaginación utilizando la perspectiva, al que bien podía haberle llamado Cómo dibujar punto 1, o sea, el primer paso que tienes que dar antes de empezar a aprender a dibujar. Te dejo con el vídeo enseguida y después de él seguimos hablando. Espero que te guste. Bienvenida, bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. En este vídeo vas a aprender cómo localizar la línea del horizonte y los puntos de fuga de una manera sencilla y rápida en una fotografía o dibujo. Es importante localizar dónde está la línea del horizonte en una imagen para poder así añadir nuevos elementos acordes con la perspectiva de esta. Como recordarás, la descripción básica de la línea del horizonte es que es una línea imaginaria que se utiliza en ámbitos de dibujo y derivados e indica la altura a la que están los ojos del espectador. En el caso de una fotografía, el horizonte se sitúa a la altura a la que está la cámara en el momento de pulsar el disparador. Pues bien, hay varias maneras en las que podemos encontrar la línea del horizonte y de paso el punto o puntos de fuga. Truco 1. Vale, una de las maneras es tener en cuenta que cuando nuestros ojos están por encima de un objeto, vemos la parte superior de este y viceversa. Por ejemplo, si estamos mirando los peldaños de una escalera, veremos claramente la parte en la que se apoya el pie mientras se mantenga por debajo de nuestra línea del horizonte. En el momento que esos peldaños estén por encima del nivel de nuestros ojos, dejaremos de ver esa parte donde apoyamos los pies. Por tanto, es una buena pista fijarnos en qué zonas estamos viendo en una fotografía o dibujo. Si vemos la parte de abajo o la parte de arriba, eso nos indicará que estamos por debajo o por encima de esa determinada superficie. Truco número 2. Otra pista que puede ser también usada como complemento de esta primera es el uso de las diagonales de una imagen. Ya que un punto de fuga emite infinitas líneas en todas direcciones, entonces hay un momento en que estas líneas son horizontales y verticales. En este caso nos interesan las líneas horizontales, puesto que el punto de fuga está, salvo excepciones, siempre situado en la línea del horizonte. Es como si utilizásemos estas dos líneas que hacen de horizontal como línea de horizonte. Si observas, el resto de líneas forman como una especie de abanico, en este caso, y están más inclinadas cuanto más lejos están de la línea del horizonte. Truco número 3. El truco 2 se puede hacer a la inversa. Puedes proyectar alguna de las diagonales de la imagen y donde se crucen se creará un punto. Este es el punto de fuga y, como siempre, salvo excepciones, está sobre la línea del horizonte, pues así habrás encontrado el punto o puntos de fuga y la línea del horizonte de un solo tiro. Conclusión. Fijándonos bien en los espacios que quedan por encima de nuestros ojos, los que quedan por debajo, como en el caso de las escaleras. El juego de las diagonales hasta encontrar la que es una horizontal perfecta, o la de proyectar las diagonales hasta hallar el punto donde se cruzan, pues así encontraremos la información que necesitamos para poder entender la perspectiva de una foto o dibujo. En este caso, en vez de desarrollar nosotros la imagen, hacemos como una ingeniería inversa para saber dónde están los puntos de fuga y la línea del horizonte, y poder añadir más información respetando esa perspectiva que ya nos viene dada por la imagen. Ahora voy a poner una serie de ejemplos para que tú puedas encontrar la línea del horizonte y los puntos o punto de fuga. Pausa el vídeo y juega a averiguar dónde están estos elementos antes de que los resuelva yo por ti.
Súper interesante, ¿verdad? Saber dónde está la línea del horizonte y los puntos de fuga en una imagen, como una fotografía o una viñeta, nos ayuda a saber cómo poder empezar a construir algo sabiendo, bueno, utilizando ya la perspectiva que nos viene dada por la imagen. Si no, lo que dibujemos encima o creemos puede ser que tenga una perspectiva equivocada y eso arruinaría todo el dibujo por muy bien hecho que esté, con detalles y demás. Entonces es muy importante saber cómo es esa imagen, cómo es, dónde está la línea del horizonte, dónde están sus puntos de fuga para empezar a construir y a dibujar las cosas que nosotros queremos añadir. Es un ejercicio que te recomiendo encarecidamente, así que dale caña, ve al post de la web y verás que he puesto unos cuantos ejercicios de más para que puedas practicar esta habilidad que te acabo de enseñar. Obviamente te recomiendo que compres y disfrutes de todo el contenido que hay en el tutorial de cómo dibujar desde la imaginación utilizando la perspectiva. Ya te digo que es el paso primero que yo enseño a mis alumnos en mis clases presenciales, es lo primero que me enseñaron a mí y desde luego marca una diferencia entre un dibujo que puede hacer que la gente que lo vea se lo crea o estos dibujos que ves y dices, sí, está bien, pero falla algo, hay algo que no acaba de cuajar. Este tutorial forma parte de una serie de actualizaciones que voy realizando en mis tutoriales de pago para que nunca estén obsoletos y siempre estés a la última del tema del que yo te he estado enseñando algo. Pronto recibirá una suculenta actualización el tutorial de colorear estilo anime y cartoon, así que si lo has comprado o estás pensando en comprarlo, pues pronto habrá un regalito extra. Obviamente este tutorial más el complemento que es gratuito también para mis suscriptores, que es el de la rejilla, tutorial que también te recomiendo que veas y que está mucho más explicado en el producto de pago, en el tutorial premium, lo consigues por ser suscriptor de mi web. Recibirás un tutorial largo, una guía, un cursito, un mini curso completo para empezar a dibujar. Te regalo la rejilla. Estarás al tanto de cualquier novedad que haga en la web y encima un pack de pinceles y texturas especiales para mis suscriptores. Ya que tu fidelidad para mí es muy importante, te doy lo mejor que tengo de manera gratuita. Encima un súper descuentazo en el tutorial premium por si te interesa aprender a dibujar de verdad, a dibujar bien. Así que de nuevo, espero que te haya gustado. De nuevo estás más que invitado, invitada a dibujarbien.com, tu página web de dibujo favorita. Y bueno, comparte este vídeo si te ha gustado y consideras que le puede ayudar a algún amigo tuyo. Gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo y sobre todo, ante todo, por encima de todas las cosas, gracias por dibujar bien.